Vamos a ver el tema de zonas, elementos, forma, estructura compleja, la malla y luego un tema de geolocalización y posicionamiento del norte. Para empezar, entonces, vamos a ir a los primeros ítems, ¿sí? Que era zona. Vamos a tener en el desplegable, entonces, de diseño. Bueno, yo acá tengo una paletita. Me la voy a ver si me la saco, porque esto comúnmente ustedes no lo tienen. Extiendo diseño. Vamos a ver entonces unas herramientas que tenemos acá, de abajo hacia arriba. Me voy a saltear lámparas porque eso lo vamos a ver en la sexta, ¿sí? Cuando hagamos alguna simulación de algún render. Lo que vamos a ver entonces, primero de todo, es zona. ¿Qué hablo de zona? Es conceptualmente los metros cuadrados, ¿sí? O sea, no es que yo vaya a hacer los metros cuadrados o el volumen de un espacio para que me diga cuánto es desolado y todo eso. No, eso, o sea, lo que es cómputo de materiales va a ser hecho directamente en base a los elementos constructivos, ¿sí? En este caso, dentro de lo que es el desplegable de diseño, podríamos decir que zona es el único que es meramente información, que no es un objeto en sí. Entonces me voy a ir a la planta baja. Si le doy clic a zona, lo primero que veo, bueno, obviamente arriba, siempre las características que podemos ir modificando desde el vamos. Primero de todo, bueno, la capa en la cual se ubica. Vean que automáticamente el programa lo ubica en unidad de modelo zonas. Después tenemos el método constructivo. El primero de todos es manual, o sea que yo voy definiendo nodo por nodo para generar el volumen. El segundo es con la diagonal o con el X y el Y. El tercero, que yo recomiendo para cuando son ambientes bien definidos, ¿sí? O sea, el semicubierto no va a poder ser, pero un aula, esta aula que está limitada por todos estos muros, yo puedo directamente seleccionar este método de construcción, que es lado interno, y directamente cuando yo cliquee, ahí fíjense, bueno, quizás no se nota tanto, pero vean que en donde están las carpinterías se me marcó una línea. Eso hace referencia a que reconoció la zona, ¿sí? O sea, con este elemento que está acá, o sea, con el método constructivo del lado interno, lo que vamos a poder hacer es que el programa detecte automáticamente los límites de esta área. Entonces, el primer clic me detecta la zona, el segundo me ubica el texto. Estoy viendo el texto, no veo el color. Se supone que tiene un color esto. ¿Qué pasa? Vamos a enviar al fondo el forjado, sí. Enviar al fondo y van a ver que ahí apareció el color de la zona. La selecciono, la puedo seleccionar, ¿ven? Ahí movemos un poquito el texto. Ahí estamos viendo el texto también de la zona. ¿Por qué estaba visualizando solamente el texto y no estaba visualizando la trama de la zona en sí? La cosa es la siguiente. Vieron que nosotros en AutoCAD teníamos, además de las capas y las plumas, teníamos un tema de posicionamiento, ¿sí? Que está más adelante, que está más atrás, que nosotros comúnmente teníamos que mandar los hatch hacia el fondo porque a veces nos estaban tapando líneas. Bueno, acá pasa lo mismo, pero no. Pasa un poquito distinto porque en realidad lo que pasa es que tenemos 7 capas, ¿sí? O sea, de superposición. Tenemos 7 niveles en los cuales podemos superponer. Y el programa, así como también reconocía qué pluma va para cada elemento, y bueno, asociaba también a qué capa lo teníamos que enviar, también reconoce prioridades en cuanto a los elementos. O sea, el forjado tiene mayor prioridad que la zona, entonces va a aparecer por encima. En este caso encima porque este forjado tenía una superficie, ¿sí? Si se fijan, yo lo envié al fondo, ¿sí? Incluso me aparecieron las líneas de los ejes, porque antes las líneas de los ejes también estaban ocultas. O sea, están no ocultas, sino que estaban debajo del forjado. Bueno, entonces, ahí ya colocamos una zona. Si yo la selecciono, vamos a seguir viendo los datos que tenemos arriba. El primero de todos que vimos era el de capa. El segundo método constructivo, que usamos el de la división interna. Después tenemos el nombre de zona y número. Acá me dice nombre de zona, como para poder colocarlo. Como yo antes no le coloqué nada, quedó ahí. Y el número de zona que me dice 001. ¿Qué pasa? Ahí me marca 001. Si yo ahora vengo acá a zona nuevamente, por ejemplo, le voy a poner acá, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner aula. También vamos a cambiarle la categoría de la zona. Categoría vamos a extender y vamos a poner zona aula para que corresponda realmente con la categoría que es. Fíjense que también la categoría me corresponde el color que tenga asociado para esa categoría. Y automáticamente, abajo de aula, se me cambió el número y ahora tengo un 02. Porque, como también pasa con los ejes, lo que reconoce el programa es que uno va a seguir generando, ¿sí? Si yo eliminase la zona 1, la que hice antes, igualmente va a seguir con la 2. Lo que tengo que hacer es simplemente acá venir, cambiar el número, si quiero ponerle 001, lo que sea, y va a seguir a partir de la última que haya colocado, que haya ejecutado acá arriba. Bien, definí estas dos cosas, ¿sí? Son aulas. Después tenemos acá pisos vinculados. Dice origen y piso superior. ¿Por qué tenemos origen y piso superior si la zona
es esta superficie, porque en realidad acá también puedo pedirle que me arroje el volumen de este espacio. O sea, si yo le brindo bien la altura que va entre planta baja y primer piso, me estaría pudiendo también arrojar dentro de los datos que puedo plasmar dentro del plano el volumen que tiene esa zona. Ahora, otras cosas como, bueno, el espesor del subsuelo, nada, esas cosas no me importan. Este desplegable no lo vamos a ver acá, sino que nos vamos a ir directamente a los parámetros por defectos. ¿Sí? Diálogo de definiciones, lo extiendo. Y acá, el primero de todos, vamos a tener las cosas que estuvimos configurando acá arriba, como son el nombre, qué tipo de zona es y el número. Y vamos a ver el tema de los pisos vinculados, el piso de origen y el vínculo superior. Fíjense en que cuando dice vínculo superior, que dice piso de origen +1, después hay un dato que me dice que baja 0,20, o sea que está considerando que 20 centímetros tiene nuestro forjado, o sea que de ese nos vamos 20 para abajo, porque obviamente nosotros teníamos el piso de origen +1, o sea, primer piso, como piso determinado, entonces me considera 20 centímetros mi paquete de forjado, y a partir de esos 20 empieza a contar la altura en sí de la zona. Eso, un dato para tener en cuenta. O sea, nosotros no es que simplemente es de planta baja a primer piso, sino que tiene que estar bajando del primer piso el paquetito de forjado. Vamos a darle en OK. Vamos a colocar la zona. Ahí detectó, me generó la línea, un clic más y me coloca también el nombre. O sea, el segundo clic es para posicionar el nombre. Yo lo puedo mover, todo. Ahora, pequeña diferencia que tenemos acá. Bueno, a esta tiene nombre. Vamos a volver a ponerle aula. Y vamos a cambiarle el tipo de zona. ¿Qué más podría querer hacer yo? Primero, que me arroje la información que yo quiero, ¿sí? En este caso me dice A, me considera A como la superficie, 77,48,7 metros cuadrados. Yo podría querer cambiarle que la A diga en realidad superficie, podría querer redondear esto un poco para que me dé un 77,5, por ejemplo, y después me gustaría que en distinta escala me arroje distinta información. O sea que si yo vengo acá, despliego y pongo 1 en 50, por ejemplo, esta zona de por sí, como está configurada, me arroja que, o sea, obviamente también me arroja el nombre, el número, y además de la superficie, que me está calculando una AC, ¿sí? O sea, me considera otro tipo de superficie, pero me da igual lo mismo. Me está considerando también el tipo de pavimento, o sea, el tipo de solado que está teniendo. Tenemos que setearlo un poquito mejor para que nos arroje lo que queramos y también agregarle qué tipo de pavimento queremos ponerle. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer lo siguiente. Esta primera zona, la 1, la vamos a dejar como está, para que tengamos como el antes y el después. Y vamos a estar modificando la zona, esta aula 2. La seleccioné, vengo acá a diálogo de definiciones. Todas estas definiciones que yo voy a setear acá, tranquilamente después las puedo guardar, ¿sí? O sea, que me queden seteadas dentro de mi paleta de herramientas. Y cada vez que haga una zona, nada, voy a tener esos parámetros. Después tendré que modificar alguna que otra cosa en cuanto a la información, como el tipo de acabado y esas cosas, pero puedo seguir replicando en base a la que yo modifico acá, porque puedo usar el gotero para absorber los parámetros y también seguir inyectándolo si quiero o generando otras nuevas. Bueno, entonces, las definiciones de la sección de la zona, lo primero de todo es nombre y situación. Después tenemos un tema de plantas y de representación, no me preocupa mucho. Lo que vamos a querer ver ahora son las definiciones. O sea, el sello de zona tampoco. Esto es un tema de representación que, bonito o no, lo pueden hacer sin necesidad de que se los explique. Dentro de definiciones, lo que sí nos va a importar es lo primero de todo que vamos a tener parámetros para modificar de contenido y otro de apariencia. Fíjense en que me aparecen tres escalas, uno en 50, uno en 100 y uno en 200. De ambas tengo contenido y apariencia. Nosotros para modificar, por ejemplo, el contenido de la escala 1 en 50 podemos ir directamente haciendo clic acá, utilizando las flechitas, ¿sí? Fíjense en que es el primero después de la pantalla principal, hago el primero y ya llegué a contenido, y otra es usando el desplegable. Si yo acá minimizo, voy a ver que tengo lo mismo. Tengo la apariencia y contenido de cada una de las escalas. Son tres formas de llegar al mismo sitio. Para mí lo más fácil es estar en el primero de todos, ir directamente botón y ya llegamos. Lo primero que vamos a ver dentro del contenido son estas 11 categorías. 11 son las máximas, nosotros podemos eliminar, pero no podemos agregar más de 11. La primera de todas es nombre de zona, que significa este aula, el número de zona, que es este 2. Después tenemos una identificación, detalles, acabados. El 5 es el que me está apareciendo acá con la P. Y después el 7 es el que tenemos activo también. ¿Por qué me aparecen 7, pero yo estoy viendo nada más, 11, pero nada más me aparecen 4? Porque en realidad esta primera ventana es simplemente la posición donde están.
Yo puedo extender acá, ponerle número de zona. Acá le extiendo y pongo nombre de zona. O sea, lo que hice fue cambiar de posicionamiento. Le pongo OK. Y lo que va a pasar es que me los invierte dentro de, nada, el texto que me arroja. Volvemos y vamos a ir a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña vemos que está cliqueado el nombre y número de zona. En la siguiente no hay nada cliqueado. En la otra está cliqueado pavimento. O sea que, ¿qué pasa? Nosotros, de esta información que tenemos acá, de la 1 a la 11, solamente va a arrojar la que esté tildada. En este caso, podríamos incluso al pavimento ponerle solado, ¿sí? 2 puntos, y decirle cerámico 30 por 30. Le pongo OK y me lo modifica. Ya lo tenemos acá modificado, solado 30 por 30. Podría agarrar y decirle que queremos acabado de muros, ponerle pared y ponerle pintura blanca. Sí, no sé, como para decir algo. Después, cielo raso y le vamos a poner suspendido. Clic OK, pero esos datos no aparecen. ¿Por qué no están cliqueados? O sea, si yo le viniese y le diese clic a estos dos, vamos a ver que ahí me empieza a arrojar también esa información. Bueno, entonces todo conlleva a que nosotros tenemos que ir modificando dentro de la zona qué valores queremos que nos arroje y cuáles no. El volumen lo podemos poner acá. Si nosotros le damos clic, nos va a figurar también el volumen. No lo voy a arrojar en este momento. Y después lo que también tenemos a un costado, sí, del lado de la derecha, es la nomenclatura con la cual se asocia esa superficie. Acá me dice esta, que es la AC. Yo acá en realidad quiero que sea la primera de todas, la A. Esta A, vamos a ponerle que sea sub, y acá abajo le vamos a poner superficie media. Submedia. ¿Por qué? Porque este título de superficie calculada es el que acá abajo, ¿sí? Me muevo de desplegable. En el de cálculo de superficie, ¿sí? En este desplegable me va a permitir hacer mitad de superficie, ¿sí? O sea, yo puedo ponerle reducir y le pongo el 50%. Y lo que me haría en realidad, bueno, ven, acá me dice superficie media, no me lo está actualizando porque yo, a ver, no los quiero marear. Vamos por partes, ¿sí? Esta superficie media que ahora no está acá actualizada, para guardar las actualizaciones, o sea, para que se reactualice esta superficie, tengo que venir a diseño, actualizar zonas. ¿Sí? Le pongo actualizar zona seleccionada, OK. A ver, vamos a ponerle actualizar zona seleccionada, listo. Y ahí fíjense en que en la superficie ahora, la de superficie media me figura 38,74,3. ¿Sí? O sea que me figura la mitad de la superficie. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular los semicubiertos. O sea, el semicubierto que tengo acá afuera, obviamente lo voy a tener que agarrar y generar. Por ejemplo, vamos a movernos acá, vamos a decir circulación y vamos a poner semicubierto. Le pongo OK. Y lo que puedo hacer, vengo directamente con la diagonal y le vamos a poner, debería irme en el espacio de cada puerta, pero vamos a hacerlo así. Se entiende a qué vamos. Venimos acá, la coloco. Y fíjense en que me dice AC 64, sí, 64 casi 9. Vamos a modificar, ¿sí? La selecciono, extiendo. Y lo que voy a necesitar es acá, en la superficie reducida, le vamos a poner 50. Le pongo OK. Y vamos a darle otra vez a actualizar zonas. O sea, porque si yo no actualizo las zonas, es como si fuese que el programa eso ya lo había pensado. Actualizar zona seleccionada. Listo, tenemos 32,45 en esa zona. O sea que realmente en esta zona no me interesa tener la superficie media. O sea que yo voy a venir a definiciones y superficie media no, la cancelé. En esta sí me interesa y bueno, vamos a cambiarle el nombre, ¿sí? Porque me dice AC. Entonces vamos a contenido 1 en 50. Me muevo, me desplazo hacia la que yo quiero. Acá estamos. Y le vamos a poner que esto diga submedia. Y ahí estamos. Superficie media y me aparece el valor. También debería ver de cambiarle qué tipo de pavimento quiero, si quiero que sea distinto, lo que sea. Volviendo un poquito a lo que son las definiciones en sí de cada zona. Nosotros ya vimos cómo podemos incorporar información. De vuelta, la incorporamos entonces desde acá, desde el desplegable de definiciones. Si me voy adelante de todo, puedo también cambiar el contenido para 1 en 100. Igual no me interesa porque en realidad era el nombre de la zona y nada más que la superficie. Lo que sí, yo le cambié que diga sub en vez del otro.
Con cambiarle las nomenclaturas a una de las escalas se cambian todas. O sea que yo le puse sub acá, pero si yo vengo acá, extiendo y pongo 1 en 100, va a seguir diciendo sub, ¿sí? Pareciera que se agranda el texto, ¿no? O sea, nosotros venimos acá, está el texto bastante grande, venimos a 1 en 50 y está un poco más chico. En realidad, el texto se mantiene invariable. Lo que pasa es que la arquitectura se modifica, o sea, va a estar escalándose la arquitectura y el texto se mantiene en un tamaño legible. Obviamente que podemos venir y cambiarle el tamaño al texto. O sea, puedo venir acá, estilo de sello, y acá cambiarle la altura a la letra. Por ejemplo, le podría decir 2 en vez de 3. Le pongo OK, la achiqué, ¿sí? En 1 en 100 se ve así, pero si yo vengo 1 en 50, se mantiene proporcional, ¿se entiende? Vamos a modificar, ahí está. Entonces, eso en cuanto a los datos que tiene la zona. También puedo venir y, volviendo a definiciones, vamos adelante todo, y modificar la apariencia. O sea, yo puedo venir acá, apariencia, 1 en 50. Vean que tenemos el estilo de marco. O sea, en este caso está excluido el primer ítem como si fuese título y lo demás subrayado. Puedo decirle que no, que quiero que, bueno, que sí, que esté excluido, pero no quiero que tenga subrayado, simplemente un recuadro. Después tengo estilo y sobreescritura de texto, si quiero un puntero, ¿sí? Una representación. Yo ahí, con eso, me parece que estoy bien. Y después también hay un tema de qué es lo que, si queremos centrar algo, por ejemplo, si queremos centrar el nombre de la zona, el número de la zona, si lo queremos tener centrado. O sea, yo quizás realmente lo que quiero es poner el número de la zona del margen derecho. Entonces, ahí está. Vamos modificando a medida de lo que queramos. Es totalmente versátil. Yo podría copiarle los parámetros estos y inyectárselos a esta zona, y ahí también ya los estaría modificando. Esto siempre y cuando yo le quiera colocar los mismos datos, ¿sí? O sea, vean que la superficie es distinta meramente, o sea, pequeñamente es distinta porque obviamente son aulas casi iguales, pero lo que sí me interesaba era que los datos que yo iba a colocarle son iguales. O sea, si yo le copio a este de acá abajo los datos, me va a cambiar todo porque va a empezar a ser categoría aula, va a empezar a ser, bueno, algo que tenemos que modificar, el aula 01, che. Ahí estamos. Bien. Lo último que quiero que veamos en cuanto a lo que es zonas es volver a recordar que esto es meramente conceptual. O sea, cuántos metros cuadrados tiene o qué volumen tiene una zona. No lo estamos tomando como cómputo de materiales, ¿sí? O sea, no sería quizás lo ideal para el tema de solados y esas cosas. O sea, quizás solados sí, pero no lo tomen en sí como el valor objetivo. O sea, no sería el más adecuado. Y última cosita es que la categoría de zona, que en este caso es zona aula y es rosa, y ven que tenemos la circulación en amarillo, zona húmedas en naranja, no es que a mí lo que me interesa es que tenga un color de representación y lo pueda visualizar lindo en planta. Eso sí es un extra, me sirve. Lo que en realidad me sirve esta categoría de zonas es que después cuando yo haga un esquema de esas zonas, o sea, cuando haga un cómputo de las zonas, directamente me va a autosumar de acuerdo a cada categoría. O sea, que me va a ya decir cuántos metros cuadrados tengo de aulas, ¿sí? Cuántos metros cuadrados tengo de semicubiertos. Es más útil para eso que por el mero hecho de la representación. Bueno, ahí estamos con lo primero, que es zonas, el único elemento no físico de la paleta de diseño. El siguiente es forma, o sea que es todo. Perdón, Sí, sí, decime. ¿hay alguna tablita que los autosume directamente a todos? Sí, comúnmente suele venir, a ver, acá en lo que es mapa de proyecto, en listado en zonas. Me parece haber listado básico. En realidad, esto después lo vamos a ver, lo vamos a configurar. Son listados, esquemas. O sea, este es listados en sí, pero podemos hacer también un esquema de esto. Listado de zonas por piso, listado de zonas de categoría. A ver si lo estamos viendo acá. Ven, acá le hice doble clic al listado de zonas categoría y vamos a ver qué tenemos. De circulación me está contemplando una que me dice que la altura es de 310, me dice el perímetro, la superficie de muros y superficie medida. Y luego vamos a tener un total de eso, que me va a dar igual. Y después tenemos el de zona de aulas, donde me considera las dos que son aula. Me está también contemplando las dos por separado y luego me hace una autosuma y una suma total. A ver, suele ya venir seteado dentro del programa, en este caso está en listados, zona, y hay varios tipos, pero después vamos a ver que nosotros también podemos generar estas cosas. Tiempo al tiempo. Bueno, vamos a cerrar esto. Volvemos, ahora sí me voy a ir a lo que es forma,
es totalmente lo opuesto a lo que estábamos viendo. Me vengo al render, al 3D, que es mejor para esto. Cuando hablamos de forma, estamos hablando como un cajón de arena, o sea, estamos algo así como SketchUp, donde vamos a poder dibujar quizás un plano, por ejemplo, los dos primeros métodos geométricos que están acá arriba. El primero es líneas, o sea que nosotros vamos a poder dibujar a partir de líneas, por ejemplo, una superficie, ¿sí? Ahí me generó la superficie, a ver si me la tomó como superficie, la cerró. Bueno, no me la estaría cerrando esta. Vamos de vuelta. Forma, le vamos a dibujar alguna superficie. Ahí está, ahí me la generó. Cuando generamos una forma con líneas o con la segunda opción, que me genera cubos o curvas, estas superficies carecen de espesor. Y después tenemos otras opciones donde, ahí, vamos de vuelta, forma, tenemos estas opciones donde está la de prisma, o sea que yo dibujo un rectángulo y después le doy la altura. Y la última donde dibujo una superficie cualquiera y luego tengo que definirle el eje de rotación y los grados que quiero que rote. ¿Qué pasa con lo que es zona? O sea, porque lo empezamos a ver y incluso si yo lo toco, por ejemplo, esta cara, que era una superficie sin espesor, yo puedo ver que me aparece un desplegable, flotante, perdón, con opciones para modificar. En este dice empujar, o sea que yo puedo generar de esta zona un prisma. Después hay otras opciones, ¿sí? Donde puedo incluso empezar a darle forma a ese prisma. O sea, bueno, en este caso no estaría dándole la mejor. Nada, o sea, yo la puedo seguir modificando. A ver, vengo en altura. Sí, la segunda opción lo que tiene es que podemos empezar a darle sentido a la extrusión esa. Esto que parece muy conveniente porque empezamos a tener mucha flexibilidad en cuanto a lo que podemos diseñar, la realidad es que en lo que hace a BIM no es lo más útil cuando queremos hacer un proyecto, ¿sí? Sí podemos, a partir de una forma, guardar un objeto en la librería y tener, por ejemplo, no sé, una silla, ¿sí? Eso es totalmente factible. Ahora, tener formas por tener formas, o sea, generar cosas con formas y dejarlas así en el proyecto, no es lo más conveniente porque me genera un montón de polígonos extras que me empiezan a alentizar el programa y lo peor de todo es que en sí no carece de información, ¿sí? O sea, si yo vengo acá arriba de todo, vean que en estructura simplemente puedo tener una sola materialidad. Y después si extiendo en los parámetros de forma, es tema de representación, ¿sí? Yo le puedo dar quizás alguna clasificación y propiedades, pero no es realmente un elemento constructivo en sí. O sea, el programa lo brinda como una posibilidad para poder ejecutar prácticamente cualquier cosa, pero lo mejor es, por ejemplo, si uno quiere hacer una silla, sí, la podemos hacer con forma, después venir, o sea, seleccionarla, la forma que queríamos, archivos, bibliotecas y objetos, guardar selección como, ahí, y podemos decirle, no sé, un objeto. Eso se termina guardando en la biblioteca incrustada del archivo este. Pero no tirar formas, por favor. O sea, si empezamos a hacer un montón de formitas para hacer una silla, mínimamente lo creamos como un objeto. ¿Para qué sí me puede servir la forma? Que eso sí sería útil. Uno podría decir, para el terreno. No, para el terreno no. Para el terreno vamos a usar malla. Lo que sí me puede servir el elemento forma es para generar, por ejemplo, el entorno de mi construcción, ¿sí? O sea, yo puedo generar, si tuviese no, una planta mejor, todos los prismas correspondientes a las construcciones aledañas. Ahora, yo generé los prismas, todo, o sea, generé el entorno. Lo mejor de todo, seleccionar todo, clic derecho, operaciones booleanas, unión. De esa forma, se me eliminan todas las aristas y empieza a ser una única forma. Por lo menos simplifiquemos, ¿sí? Entonces, con forma mejor para las construcciones o cualquier elemento, lo tenemos que guardar como objeto para contribuir en sí al modelado. Después, muro cortina debería ser una clase aparte, lleva su lógica. Tenemos estructura compleja. Cuando hablamos de estructura compleja, ya de por sí el programa lo toma como si fuese un elemento estructural en sí. No es el caso en sí de la forma. Veamos que cuando seleccionamos estructura compleja, lo primero que tenemos es la capa. Si hay una capa de estructura compleja. Después, método geométrico. El primero de todos es de extrusión, o sea que nosotros podemos extruir tanto una bóveda, nos va a decir que seleccionemos, por ejemplo, la distancia y luego el diámetro, y me generó la bóveda. Y después hay un segundo método que es arbitrario. Primero, ante todo, me va a pedir que genere un plano, ¿sí? Ahí, vamos a generar mejor el plano. Yo tengo que seleccionar en el plano en el cual voy a dibujar. Vamos a hacer una cubierta loca
a ver, ¿para qué me sirve esta opción de estructura compleja cuando realmente quiero hacer un envolvente que con muros y con cubierta y con forjado se me complica? Entonces, seleccioné el plano vertical para poder dibujar mi silueta y lo que voy a hacer es dibujar una línea que luego se va a extruir una medida que yo ponga. Yo esto, así que lo estoy haciendo acá, lo puedo hacer también en una vista o en un corte. O sea que puedo tener una buena precisión si tengo un croquis, por ejemplo. Vean que hice estas líneas, puedo venir acá abajo en el desplegable y seleccionar que quiero una curva, por ejemplo. Vengo y le pongo acá una curvatura. Vamos a darle que sea esto. Sí, estoy haciendo cualquier cosa. Ahí estamos. Seleccioné estas líneas, lo extiendo y ahí lo generé. Esto también lo puedo ir modificando, ¿sí? O sea, yo acá podría venir. A ver, tengo esta cubierta, puedo seleccionar incluso esta línea y desplazarla. Podría decirle que la quiero desplazar en altura y le pongo 1 metro, no sé. Y ahí vamos un poquito mejor. También la puedo ver en un corte o en una vista. Seguramente esté en la vista, creo que era la sur. A ver. Sí, en el alzado sur. Alzado sur. Ahí estamos viendo. Acá también puedo venir y empezar a modificar desde acá también la cubierta. Y también la podría haber dibujado acá directamente. Puedo venir a la planta. No la estoy viendo porque está como en el piso superior. Vamos a la planta alta. Segundo piso. Ahí sí. En el segundo piso sí la estoy viendo. Podría seleccionarla. Clic derecho. Puedo hacerle un hueco. ¿Sí? O sea, clic derecho. Bueno, ahora tengo que dibujar el hueco. Vamos de vuelta. La selecciono. Clic derecho y tenemos definir contorno de la estructura compleja. O sea, si yo bien la dibujé y es un cuadrado, yo podría venir, definir y decirle que no, que quiero que sea esta forma. ¿Sí? O sea, venga y tenga esta forma loca mi estructura. Lo que va a pasar es que me la va a recortar, o sea, se va a seguir viendo, si yo la selecciono toda, se va a ver como el conjunto, pero fíjense en que ahí ya la recortó, la vemos en el 3D, también está recortada, o sea, podría definirla así con muros. Y también puedo venir, seleccionarla, clic derecho y ponerle crear hueco en estructura compleja. Entonces, puedo hacer un clic, puede ser un cuadrado, lo que yo quiera, o incluso también una forma circular. Y este es mi hueco. Vengo acá y ahí tengo mi hueco. Paso un arbolito, no sé. Les muestro esto para que vean lo flexible que es al lado de lo que veníamos trabajando con cubiertas, ¿sí? Que encima seguramente puede que se hayan vuelto un poquito locos a veces al principio. Y lo que es forjados, que encima forjados, como ya vimos, incluso no se pueden inclinar. Así que con estructura compleja tenemos toda la flexibilidad. Y posee, obviamente, mayores virtudes en cuanto a lo que es forma, porque hasta incluso yo la selecciono y veo que tiene doble materialidad. ¿Por qué se da esto? Porque puedo seleccionar, al igual que en muros y forjados, va a tener un espesor, porque efectivamente es un elemento constructivo. Vean que en este caso dice que la estructura es un perfil compuesto. Por ahora estábamos con lo que era perfiles básicos, que es el primero de todos, un único material, o sea, monolítico. Cuando es monolítico, yo puedo seleccionarle el espesor, puedo ponerle, por ejemplo, que le diga 15 centímetros en vez de 30, y ahí modificó. Después, bueno, obviamente los otros, los perfiles compuestos, ya directamente tienen, es como un sanguchito de miga, tiene tantas capas de cada material con su espesor. Así que la próxima vamos a ver los perfiles compuestos. Ahí estamos con lo que es la primera opción de estructura compleja. Vuelvo a dar en estructura compleja. La segunda es de revolución, donde podemos hacer cúpulas. Bueno, y la última sí es superficies regladas, donde tenemos una opción donde es tipo la bóveda esta, pero con una diferencia de que termina como apoyada en un muro simplemente. O sea, yo seleccioné, ahí hice el diámetro, ahora extiendo cuánto quiero que se extruya y apoyo. Les recomiendo en todo caso que si quieren empezar a chusmearlas, se metan, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta es como que uno tiene que tener muy definido qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Uno genera el plano ante todo. Vamos de vuelta. Genero el plano. Después tenemos que dibujar. Es una forma de extrusión, igual que lo hacíamos con forma, pero la diferencia es que obviamente tiene su espesor y por ende tiene un área hueca. Es toda la flexibilidad que puede existir. Vamos a eliminarlas, ¿sí? Y bueno, la última también. Sí. ¿Cómo hace que vas cambiando el plano, lo pones vertical, lo pones en costa del plano de donde vas a hacer, donde te vas a basar para hacer la estructura?
Ah, Ahí está horizontal, ves por ahí quedaba vertical. bueno, en este caso, este que está horizontal es porque es el plano en sí del proyecto, ¿sí? O sea, se ve acá, es esta cuadrícula que tiene acá abajo, ¿sí? Donde uno dice usar plano y puede definir cuál. En este caso, el plano que está usando es el que es base, o sea, el plano de planta baja, ¿sí? En los otros casos era porque yo estaba con el elemento que iba a construir, que me pedía un plano en sí porque yo primero tengo que dibujar. Entonces, lo que pasa es que cuando selecciono, por ejemplo, estructura compleja, a ver, vamos a darle en este, en el que era de generar la línea. Yo seleccioné el método que quiero de construir, voy a dar un clic cualquiera, ¿sí? Ahí hago la línea, una extensión de la línea, y a partir de esa línea rota el plano. O sea, yo puedo hacerlo horizontal o vertical a Ah, partir de esa línea, ¿sí? Yo hice una línea y a partir de esa es como que yo empiezo a orbitar un plano. O sea que me voy para arriba y me lo genera vertical. No es en sí el mismo plano que estábamos viendo antes, ¿sí? O sea, le doy escape, salí del comando de generar una estructura compleja y me aparece este. Este es en sí el base del proyecto en general. Yo lo puedo modificar, puedo venir a hacer clic acá y decirle que quiero colocación de plano y le puedo decir que sea el primer piso. Le pongo OK y ahí me lo desplazó y ahora lo tengo acá en primer piso en vez de en planta baja. O sea, yo puedo seleccionar en qué piso quiero que me coloque el plano. Vamos de vuelta a planta baja y ahí me lo coloco. Bueno, lo siguiente, después de estructura compleja, es malla. Malla es bastante útil. Con malla, si se fijan, ni bien hice clic, cuando vamos a lo que es capa, me lo reconoce que es terreno y paisaje, o sea que está dentro de la capa de terreno, y el programa, por ende, ya reconoce que con este elemento vamos a generar la topografía. Veamos que en método geométrico, obviamente, tenemos el polígono, que es a partir de los clics que nosotros hagamos. Después, uno segundo de diagonal, el tercero de X e Y, y este último que parece muy tentador, ¿sí? En el cual tenemos pendiente regular, que nos muestra que hay una grilla. Este está y no está bueno. ¿Por qué? Porque yo lo selecciono, por ejemplo, dibujo la superficie que quiero. Veamos que me aparece malla de pendiente, divisiones, o sea que me va a generar una grilla por encima, ¿sí? Unos nodos de 5 por 5 en este caso. Yo podría cambiar si quiero. Le vamos a dar OK en generar. Y ahí me generó el terreno, ¿sí? Si yo la selecciono, vean que tiene la grilla hecha. Aparecen todos los nodos y son 4 por 4 en cuanto a cuadros. Me acerco, veo que tiene un espesor. Si me fijo los parámetros que tiene acá arriba, en estructura me va a decir que la composición es genérico entorno, o sea que me está tomando que la materialidad es entorno, o sea, tierra. Después tenemos el tema de, bueno, del origen, todo eso, obviamente en planta baja. Y después me dice superficie e inferior. Cuando me dice superficie es, obviamente, el cero del proyecto, arranca ahí. Y después, esto de 0,50 es el espesor que tiene. Yo podría decirle que quiero que mi terreno tenga 1 metro de espesor, le doy 1 metro de espesor. Yo quiero bajar mi terreno a menos 3 metros. Ahora, esto que yo digo que es muy tentador de que tiene grilla es porque, por ejemplo, yo podría seleccionar un punto, me aparece la paletita flotante de siempre. Tengamos en cuenta lo siguiente. Ante todo, este de arrastrar me arrastra todo el volumen. El cuadradito con el símbolo de arrastrar es la pieza completa. Este que tiene solamente el arrastrar es mover nodo, o sea que el nodo que yo seleccioné lo voy a poder mover para el lado que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Es medio arbitrario, ¿no? O sea, yo puedo creer que estoy yendo para arriba y en realidad estoy yendo para arriba y para la derecha, ¿sí? Si yo quiero solamente movilizarme para arriba, me conviene utilizar este, que dice elevar punto de malla, el que tiene la Z. Vengo ahí y le puedo decir que subo 2 metros, por ejemplo. Y ahí está, me subieron 2 metros todo. ¿Cuál es el problema de esta malla que yo generé a partir de la grilla? Que yo en la realidad no tengo una grilla perfecta y hermosa en el terreno que sé que tal punto sube a tal lado. No, no, no. Nosotros lo que vamos a tener que hacer, lo más conveniente, obviamente, es tener el relevamiento topográfico donde tenga las curvas de niveles y a partir de ese plano copiar esas curvas de niveles a una malla. Entonces, suprimimos esa. Vamos a generar nosotros el terreno para este proyecto. Obviamente, nosotros tenemos que tener importado el relevamiento. En este caso, si se fijan, acá en el desplegable de hojas de trabajo tengo el 04 que dice terreno. También lo tengo acá arriba en lo que es las pestañas. Le doy clic y vamos a ver que tenemos, bueno, obviamente está calcado el proyecto, pero si yo lo apago, vamos a ver que tenemos el cuadrado
Y nos marcan unas curvas que dice menos 250, menos 1, menos 0,50, este es el 0. O sea que yo acá tengo unas curvas de niveles. Esto lo generé para poder mostrarles. Obviamente ustedes van a tener lo más complejo. ¿Cómo hacemos para copiar, o sea, para tener esto hecho en una malla? Ante todo, bueno, vengo a la planta, vamos a trazarlo. Pongo trazar. Bueno, en este caso ya está puesto el trazado, pero si no lo tuviese, puedo venir, escoger, buscar referencias y buscar la hoja de trabajo terreno. Recuerden que el trazar lo pueden encontrar acá arriba en la barra de herramientas estándar, o si no, clic derecho en el entorno de trabajo, ponen trazar y también lo van a tener. Ahora, yo tengo esto, lo primero que voy a generar es la malla que completa a toda esta superficie. Vengo dentro del desplegable de diseño, voy a malla, voy a generarla con la diagonal porque va a ser lo más rápido. Voy a dejar seteado el menos 3 metros que había hecho para el anterior, porque recordemos que en el terreno este es menos 2 y yo voy a considerar que esta línea es menos 3, ¿sí? Entonces, partamos de la base de que tenemos el terreno en menos 3 y elevemos las demás curvaturas. Genero la malla. Esta malla tiene 50 centímetros de espesor. Si vamos al 3D, la vamos a estar viendo. Ahí está nuestra mallita. Ahora, ¿qué pasa? Yo vengo acá, ¿sí? Y lo que tengo es las líneas que las estoy viendo de fondo. ¿Cómo puedo traer, cómo puedo incorporar esas líneas a mi proyecto? Las tengo que copiar. ¿Cómo? Primero me voy a ir a la hoja de trabajo, voy a seleccionarlas, control C para copiar, vuelvo a la planta, control V para pegar. Y ahora tengan en cuenta los siguientes pasos, ¿sí? O sea, estos son pasos que los van a tener que hacer para poder copiar estas líneas. Selecciono mi malla. Luego voy a ir dentro de diseño otra vez a malla, o sea que me posiciono sobre el elemento malla. Y voy a apretar la barra espaciadora y seleccionar la línea, ¿sí? De esta forma me reconoce la línea, o sea, me aparece la varita mágica con la barra espaciadora, al igual que podríamos usarla quizás en Photoshop. Entonces, al seleccionarla con la varita mágica, me salta este cartel donde dice añadir nuevos puntos, le vamos a decir que sí, y que los ajuste a aristas de usuario, o sea que son aristas que nosotros estamos incorporando. Le ponemos OK, y ahí fíjense en que en mi malla ahora me aparecen los nodos correspondientes a la línea que recién estaba por debajo. O sea que si yo ahora selecciono la línea, esta es la línea que importé, la suprimo y ya quedó en mi malla. Vamos a sacar el trazado, así vamos viendo un poquito más. Apagué el trazado y estos me quedaron por encima. Está bien. Vamos a seleccionar el terreno y ponerlo enviar hacia atrás. Orden de visualización, enviar al fondo y ahí está. Vemos el proyecto en sí. Vamos a seguir con las demás líneas y hacer lo mismo. Seleccionamos la malla. Vengo a malla, barra espaciadora para la varita mágica. Selecciono la línea. Me aparece el cartel, le digo que sí, que aristas de usuario, le pongo OK. Vuelvo, barra espaciadora, selecciono la línea, le pongo OK. Barra espaciadora, selecciono la línea, le pongo OK, ¿sí? Ahora lo último que me queda es agarrar las líneas que copié, o sea, selecciono las líneas que había hecho de entorno. Ahora vamos a buscarla a ver que me la encuentre. Bueno, ¿no me la encuentra? ¿No me deja seleccionar la línea? Vengo acá arriba y en buscar y seleccionar, o sea, al lado del gotero tengo una opción de selección más compleja, donde puedo decirle directamente que me seleccione, no sé, líneas. Le pongo más y me selecciona todas las líneas que tenga en el proyecto. A ver. Bueno, si no quiere, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a línea, otra opción. Vengo a líneas, selecciono control A. Estamos en el proyecto, ¿no? Selecciono la línea, control A. No me está tomando. Vamos a seleccionarla acá. Bueno. Ah, me dice dibujo general, pero no las considera como línea. Bueno, por eso será. Ahí está, la seleccioné. Ahora sí me dejó suprimir. Listo. Vengo al 3D. Vean que en el 3D, si lo selecciono, ya tengo también los nodos. O sea que tengo generadas todas las líneas que precisaba para poder empezar a elevar los puntos del terreno. Acá desde el 3D podría elevarlos, o sea, yo puedo seleccionar y elevar punto, pero el problema es que me va a elevar punto por punto. Sí, o sea, yo lo que quiero realmente es agarrar toda la línea y poder subirla la medida correspondiente. Entonces voy a ir a la planta y para mover de esa forma lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono un nodo de la línea. En la paleta que surge voy a seleccionar el que es de Z, ¿sí? O sea, el que me desplaza en altura. Acá me va a salir este cartel donde me va a pedir cuánto quiero que suba. Recordemos que estábamos en menos 3 y que esta línea tenía menos 250, así que vamos a subir 0,50 centímetros. Y
acá importante es aplicar a todos, ¿sí? O sea, acá abajo que dice aplicar a todos, lo que va a hacer es que todos los nodos que están marcados ahora en negro, ¿sí? O sea, toda la línea suba esa medida. Le pongo OK. Fíjense que se generaron todos los polígonos. Vengo al 3D y ahí me subió la línea. Vamos a ver cuánto medían las otras. Teníamos -1 y -0,50. Vengo a esta, selecciono este nodo y decíamos -1, entonces sube 2 metros. Le ponemos 2. Ya estaba marcado aplicar a todos, ¿sí? Así que subió todo. Y acá en esta línea era el -0,50. Entonces selecciono un nodo, le pongo 250, le pongo, está aplicado a todos, ¿sí? Le pongo OK. Ahí me lo subió. Esta estaba en 0, así que la selecciono, le pongo 3 metros, le pongo aplicar a todos, que está bien. Entonces vengo al 3D y ahí se fueron generando mis curvaturas. Lo último que me queda subir serían estos dos nodos laterales, o sea, este que tengo por acá y este que está por allá. Acá sí puedo venir, agarrar, directamente desplazarlo, le pongo 3 metros y subió. Siempre y cuando tengamos en cuenta que esté seleccionada la opción esta de elevar punto de malla. Vengo de vuelta. Fíjense también, si no están en la opción de elevar punto de malla y están en la de mover, fíjense, chequen que esté el eje correspondiente del punto, ¿sí? Fíjense que me aparece el X, el Z y el Y. Cuando está marcado en amarillo significa que se está desplazando en ese eje. O sea que yo debería estar marcándome, debería estar marcando en amarillo el Z. Pero vean que no me lo marca. O sea que no me estaría moviendo en el Z. Por eso mejor utilizar directamente la opción de esta, la de mover punto en malla. Le pongo 3 metros y ahí estamos. Me surgieron algunos inconvenientes de haber generado esta malla, ¿sí? El inconveniente principal es que se me superponen los elementos constructivos, ¿sí? O sea, tengo acá el forjado y como están al mismo nivel que la malla, lo estamos visualizando mal. No me preocupa tanto visualizarlo mal, sino el hecho de que realmente el programa está considerando que dentro de esta parte del forjado existen los dos materiales, o sea que conviven, realmente se chocan. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Recuerdan cuando utilizamos operación de elementos sólidos para recortar este muro con la cubierta esta como operador? Bueno, vamos a utilizar también esa operación. Ante todo, lo que quiero es mostrarles un poquito cómo se está viendo esto adentro. Vamos a generar un corte dentro del 3D. Acá arriba, en secciones 3D, aprieto. Ahí, apretando en secciones 3D, me aparecen todos estos volúmenes, que son cortes que ya están creados, ¿sí? Yo puedo venir y moverlos. Por ejemplo, muevo este para abajo. Tengo otro que está, bueno, le pongo finalizar. Tengo otro que está generado también en la otra sección, se ve ahí. Si yo quiero generar nuevos, bueno, ante todo vamos a eliminar estos. Extiendo, pongo eliminar. ¿Cómo puedo generar nuevos? Bueno, hay dos opciones. Una es crear plano de corte personalizado. A partir de ahí lo que va a decir es, bueno, selecciono como el plano donde va a cortar. Selecciono este plano y me desplazo, por ejemplo. Otra opción, si no, sería, cuando está activado la sección, utilizar estas tijeras que aparecen acá. Puedo agarrar esta tijera y en cuanto al plano desde donde viene, me va a estar cortando. Si no está cortando como queremos, es porque debemos tener que orbitar para que esté cortando en esa sección. Por ejemplo, recién como yo estaba acá, si yo aprieto este de corte que está acá, me va a venir de este lado. Pero yo lo que quiero es venir y cortar desde este lado. Entonces vengo, roto un poquito, selecciono el corte y lo corto en el otro sentido, ¿sí? ¿Qué pasa con estos cortes? Que nosotros vamos a tener que, una vez que lo generamos, ponerle finalizar. Si no, vamos a seguir estando en la edición de ese corte. Por ejemplo, ahí ya corté eso. Vamos a eliminar este corte. Vamos a tirarlo para acá. Ahí lo eliminamos. Vamos a ponerle, ahí está, me lo eliminó. Como les decía, volvemos al fin en sí del corte para que lo hice. Vean que me está mostrando cómo el terreno se está superponiendo. O sea, exactamente se está superponiendo con la curvatura correspondiente. Entonces, dijimos que íbamos a utilizar la operación de elementos sólidos para poder cortarlo. Esa operación de elementos sólidos la tenemos dentro de diseño, operación de elementos sólidos. Y si no, la otra opción, más rápida todavía, es entre el perfilcito y la estrella, en la barra estándar, tenemos este icono que es el mismo. Lo activo desde acá y me aparece. Lo vuelvo a cliquear y desaparece, ¿sí? En esta ventana vamos a recordar que necesitamos, ante todo, bueno, elemento objetivo. En este caso el objetivo va a ser el terreno, porque queremos que el terreno no exista donde existe el forjado. Entonces selecciono el terreno y pongo obtener elemento objetivo. Ahí, fijamos, dice destino 1. Luego vamos a agarrar escape, seleccionar el forjado o los forjados que queramos que recorten
el terreno, los selecciono y pongo obtener elemento operador. O sea que estos forjados van a estar operando sobre el terreno. Acá tenemos varias opciones. Tenemos que escoger la operación. La primera de todas es sustracción. Veamos el dibujito que es meramente lo que va a hacer. En sustracción directamente lo que va a pasar es que va a dejar de existir el terreno donde exista el forjado. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiésemos hacer un subsuelo, lo que podemos usar en realidad es sustracción con extrusión hacia arriba. O sea que de esta forma, si nosotros tuviésemos el forjado más abajo, estaría recortando desde el forjado en sí hacia arriba, indefinidamente, este terreno. Vamos a ver cómo lo podemos reconocer eso. Vamos a seleccionar esa operación y poner a ejecutar. Vean que de por sí ya no hay más superposición. Incluso si yo ahora vengo acá y genero un corte en este sentido, le pongo finalizar, vean que no existe. O sea, no hay tampoco superposición acá porque donde existe el forjado, dejó de existir mi terreno. Ahora vamos a ver cómo solucionar acá estos espacios vacíos. Vean que acá sí me pasa, esta rampa sigue siendo problema con el tema del forjado. Acá lo que vamos a hacer es obtener como operador la rampa, selecciono como objetivo el terreno y acá no le vamos a poner con extrusión hacia arriba porque ¿qué pasa? Si le ponemos extrusión hacia arriba, toda esta parte que está de este límite de la rampa para arriba, o sea, toda esta curva que se ve de terreno, va a desaparecer, ¿sí? Y va a verse ahí como un escalón feo. Entonces ahí sí vamos a usar la de sustracción. Pongo ejecutar y fíjense en que ahí la rampa se mete, pero no me está molestando en cuanto al terreno. Ahora vamos a ver cómo rellenar eso. Lo último que quería mostrarles entonces es, como habíamos hecho extrusión hacia arriba, si yo selecciono, por ejemplo, estos dos forjados, control D, y los desplazo 1 metro para abajo, lo que va a pasar es que va a desaparecer también el terreno. O sea, no voy a tener el problema de que vuelva a generarse el terreno por acá arriba. Control Z, ahí estamos. Vamos a eliminar este plano. Y lo último que me gustaría hacer en cuanto al terreno es poder rellenar este sector que está vacío, que está como flotando mi forjado, para tener terreno ahí. Y también el dato interesante de esto es que yo puedo rellenar, utilizar estas mismas operaciones de elementos sólidos, ¿sí? Para que la malla la intervenga con los forjados, la rampa y por otro lado el terreno existente y que eso sea un relleno nuevo, por lo cual me va a dar el volumen y de ese volumen, obviamente, aplicando coeficiente de esponjamiento, todo, vamos a poder saber cuánto, por ejemplo, necesitaríamos de tierra. Entonces, ¿cómo generamos eso? Vamos a la planta. Lo que voy a hacer es una nueva malla. Vengo, clic de la malla. Y la vamos a hacer, la voy a hacer solo en este sector, ¿sí? Por ahora. Vengo, la genero por acá. No, por acá tendría que ser. Ahí está. Generé esta malla. Es esta que estamos acá, enorme. Está en el -3, la vamos a llevar a que esté en el 0, ¿sí? Y de espesor le vamos a dar 1 metro por las dudas. Si yo vengo acá, la voy a estar viendo. Es esta que está acá. Que tiene 1 metro de espesor, o sea que se está metiendo dentro de la otra. Si yo ahora selecciono estas dos, clic derecho, y les pongo mostrar selección en marco 3D, vamos a ver que se ve este terreno. Este sector también debería rellenarlo, ¿ven? Eso es la huella que se está cortando de la pisada del forjado. Control Z no. Vamos de vuelta al 3D. Vamos a poner mostrar todo. Mostrar todo en 3D. Entonces, ahora lo primero que tengo que hacer es recortar esta nueva malla con el terreno anterior. Entonces la ponemos como objetivo, selecciono la malla existente y la pongo como operador y le pongo con extrusión hacia abajo, ¿sí? Así ya directamente me lo corta hacia abajo, al revés de lo que sería la que era de socavado. Pongo ejecutar, vean que ya la línea se modificó, o sea, yo ya no veo que sobrepase el elemento. Y lo que voy a necesitar ahora es poder seleccionar todos los forjados, ¿sí? Vamos a hacerlo más rápido. Vengo acá a forjados, control A, selecciono todos los forjados. Y a su vez también voy a seleccionar la rampa, ¿sí? Vamos a seleccionar esta rampa. Al tenerlo seleccionado, vengo a operador, lo selecciono como operador, ¿sí? O sea que los forjados y la rampa van a operar sobre esta nueva malla. La selecciono la malla y la pongo como elemento objetivo. Y acá sí le pongo sustracción hacia arriba. Así
estos elementos operadores sustraen ese terreno hacia arriba. Le pongo ejecutar y ahí tenemos. Me quedó acá abajito el terreno. ¿Cómo podemos visualizarlo para ver que efectivamente se nos recortó todo? Lo seleccioné, clic derecho, mostrar selección en marco 3D y ahí vemos realmente cómo quedó. Esto es lo que necesitaría de relleno. No es mucho por suerte, pero bueno, me sirve más que por un hecho de poder visualizarlo bonito, es el hecho de poder tener realmente el dato de que, bueno, de que obviamente que la losa no está volando, va el forjado. Y por otro lado, saber cuánta cantidad necesito para rellenar. Bueno, bien. Vamos a apagar otra vez. Ahí está, los cortes. Lo último que me queda por ver es la ubicación geográfica. Hay una opción que podemos ir muy profundo, podemos realmente agarrar y aplicar en cada nodo una ubicación geográfica, o sea, algo muy puntilloso. Lo que voy a querer hacer hoy realmente es un poco más rápida la cosa, es poder ubicarlo geográficamente a un punto, o sea, que nuestro 00 del proyecto, este que estamos acá, el de la columna, que tanto les dije que estaba bueno tener el origen bien posicionado en algún sitio del proyecto, ese punto lo vamos a estar ubicando en el Google Earth. Vamos a ponerle las coordenadas a nuestro proyecto. ¿Dónde van a ir las coordenadas? Van a estar en opciones, preferencia de proyecto, ubicación de proyecto, le hago clic. Lo primero que vamos a encontrar es el nombre, obviamente. Después tenemos latitud, longitud, zona horaria y altitud del mar y el norte del proyecto. En este caso me dice que el norte del proyecto está a 45. Pues vamos a ver cómo modificarlo en plano directamente. O sea, para no tener que andar teniendo el ángulo perfecto, sino que con un relevamiento y con que nosotros tengamos una línea en ese relevamiento que nos dirija al norte, lo vamos a poder posicionar. Estos datos que tiene actualmente acá, que lo único que podemos distinguir es que me dice que es la zona horaria de África Central o Occidental. Vamos a poner mostrar en Google Maps. Nos va a saltar ahora una ventana. Vamos a darle tiempito. ¿Qué hace? Nos salta una ventana del Google Earth, del Google Maps, perdón, y nos muestra exactamente dónde está ubicado esto. O sea que estamos en Madrid, España. Nada que ver. Bueno, nada que ver, depende, sí. Yo en este caso lo que quiero dejarles de ejemplo es traer el posicionamiento de acá, del INET. Entonces, me voy a venir a una ventana de Internet. No es necesario descargar incluso el Google Earth. Estando desde Internet con el Google Earth en un explorador, puedo venir a buscar. En buscar, bueno, yo acá ya tengo el INET, le doy clic, me va a posicionar ahí. Lo que más me importa de esto, más allá de en sí cómo se visualiza acá, vamos a ponerle que sea en 2D y vamos a ponerle el norte hacia arriba, así lo podemos ver bien. Acá estamos en el INET. 2D, por favor, ahí está. Me hago un poquito más de zoom. Lo que vamos a hacer es ir a lo que es proyectos, del lateral izquierdo, agarro proyectos, me va a aparecer esta opción de crear nuevo proyecto, le vamos a poner crear. Yo podría crear un archivo KML o crear un proyecto de Google Drive. La verdad es indistinto porque yo lo que voy a tomar son los datos, cosa de no tener que andar generando archivos. Le pongo crear proyecto de Google Earth en el Google Drive y acá le voy a poner nuevo elemento y agregar marcador. Agrego un punto que va a ser el marcador. Y ese marcador no me importa en sí qué datos le completo acá, porque en realidad lo que yo quiero de ahí es lo que es la latitud, la longitud y la altitud. Vengo abajo de todo, le copio la latitud, control C, vengo acá, latitud, control B, otra vez con la longitud, control C, control B. Fíjense en que otra cosa que pasó es que me cambió de norte a sur, porque obviamente yo venía con la latitud en menos, ¿sí? Lo mismo, bueno, con la longitud esta. Le copio la altitud y le pongo acá también la altitud. La zona horaria, vamos a buscarle Buenos Aires, por acá, más o menos, cerca de Montevideo. Acá, Ciudad de Buenos Aires. Bien. Rápidamente le podría dar en OK y ya está posicionado, pero podemos previsualizar, poner mostrar en Google Maps y nos va a mostrar dónde lo está tomando ese punto. Vean que estamos en el INET también. Yo le marqué el punto por acá, pero como que está desplazado ese punto. La verdad es que mucha diferencia no me hace, ¿sí? Lo que más me interesa es que esté en sí en mi terreno, así que bien, estamos ahí. Cierro esta ventana, le pongo OK y ahí ya tendría ubicado geográficamente el proyecto. ¿De qué me sirve esto? Después, cuando yo quiera hacer un estudio de asoleamiento, voy a poder determinarle el momento del año, el horario y me va a realmente brindar el asoleamiento real. Último dato es el norte. Si ven, acá tengo un norte colocado, pero este norte es meramente gráfico. ¿Por qué digo esto? Porque está representando al norte en el proyecto. No significa que sea o no el norte real. ¿Por qué?
es muy importante que esté marcado que utilice el norte del proyecto. Si yo vengo acá al diálogo de definiciones, tiene que siempre estar tildado, ¿sí? Acá en estilo de símbolos, lo que dice seguir el norte del proyecto. Si yo no lo tengo tildado, le pongo OK. Fíjense en dónde lo tengo. Incluso puedo venir acá, control E, rotar y lo pongo hacia arriba. Estoy mintiendo. En vez de informar, desinformo. Esto es porque este norte en realidad es un elemento gráfico. ¿Nosotros dónde lo vamos a encontrar cuando queramos colocarlo? Dentro de la biblioteca de objetos, despliego, y acá arriba pongo NOR, puede ser norte si no, y me aparece el símbolo norte. Ahí lo selecciono y lo puedo colocar. Pero fíjense, en cuando yo lo selecciono desde acá, no está tildado ese seguir el norte del proyecto. Entonces yo lo voy a colocar y se va a visualizar como lo estoy viendo acá arriba. Incluso puedo venir acá y lo roto. ¡Ay, qué lindo! Me lo va a colocar así, pero no es el norte real. Entonces le pongo seguir en el norte del proyecto y ahí automáticamente en la previsualización también se me adapta al norte que tiene hoy el proyecto. Vamos a hacer así, poner OK, vamos a colocarlo acá. Y vean que tenemos este norte que no sigue el proyecto y este norte que sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo modifico yo no este norte que está mal puesto porque en realidad no sigue el norte del proyecto? ¿Cómo modifico el norte del proyecto? En realidad está en opciones, preferencias de proyecto, abajo de la ubicación del proyecto donde nosotros estuvimos seteando la latitud, la longitud y la altitud, vamos a tener definir norte de proyecto. Si bien acá en ubicación del proyecto podíamos definirlo con grados, la realidad es que de esta forma, ¿sí? Lo definimos directamente en plano. O sea que si yo tengo una línea de referencia, no sé, en este caso, ahora vamos a hacer lo siguiente, mejor le ponemos una línea de referencia. Voy a dibujo, ¿sí? Y me dibujo esta línea, ¿sí? O sea, que quiero decir que para allá es mi norte, ¿sí? Entonces, vengo, opciones, preferencias de proyecto, definir norte de proyecto. Vean que me aparece ese icono del norte. Primer punto es de colocación, segundo de orientación. Oriento y una vez que ya lo terminé de colocar, o sea, de que hice el segundo clic, vean que este icono del norte del proyecto se asoció a ese norte, mientras que el otro, por no tener seguir norte del proyecto, no se asoció. O sea, si lo selecciono, vengo acá y le pongo seguir norte del proyecto, OK, ahí me lo rota. Eso es importante por el hecho de que uno puede definir bien el norte en el proyecto, pero después en visualización el elemento correspondiente no lo estaría mostrando.